Cuando hablamos acerca de dar gracias, muchas veces es algo que no es fácil. Más cuando uno lee en la Biblia que uno tiene que dar gracias a Dios por todo. Pablo le decía a los tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Y cuando termina esa parte, agrega esto el versículo: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, uno no tuviera el problema de ser agradecido cuando las cosas están bien, pero el problema es que cuando uno va a la Biblia dice que hay que ser agradecido por todo y en todo, que hay que estar siempre gozosos y estar orando sin cesar. Muchas veces las circunstancias que nosotros vivimos nos llevan a estar hundidos en un cuadro de depresión más que de gozo, adoración y gratitud. Cuando uno ve las circunstancias y comienza a ver todo lo que está pasando en nuestra sociedad, no son cosas que nos van animando, sino que muchas veces uno prefiere apagar la tele porque son cosas que nos deprimen. La Biblia nos cuenta acerca de una persona que vivían en una ciudad de Tesalónica. Una ciudad que era una ciudad importante porque había mucho comercio que pasaba por ahí. Pablo dice que en una ocasión iba viajando y llegó a este lugar, a Tesalónica, para comenzar a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 17 nos da un poquito de ese detalle. Y nos dice que como acostumbraba Pablo acostumbraba que cada vez que él viajaba y llegaba a una ciudad, él normalmente se quedaba unas 3 o 4 semanas. Y lo que a él le gustaba hacer era abrir la Biblia y compartir el Evangelio con las diferentes personas judías que podían escuchar. Él estaba siempre con la actitud de predicar la palabra de Dios. Y un día Dios lo llevó a esta ciudad de Tesalónica. Y fíjese lo que dice la Biblia. Al estar Pablo predicando por 3 semanas y discutiendo con ellos acerca de la Biblia o enseñando la Biblia, dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, o estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A lo cuales Jasón recibió, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imagínense lo que fue ese acontecimiento. Pablo, con toda la emoción del mundo, viendo cómo una gran cantidad de personas estaban respondiendo al mensaje del Evangelio. Personas que cuando uno ve la carta de Tesalonicenses, dice que eran personas que se habían dado cuenta del mensaje del Evangelio. Y fíjese cómo dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La palabra que tú recibiste cuando escuchaste el Evangelio no fue en un momento donde todo estaba tranquilo, era un caos. Más bien en el momento que decidiste creer, se armó una problemón en la ciudad. Personas que injustamente comenzaban a decir: estos vienen a hacer daño. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que ellos, en medio de gran tribulación, recibieron la palabra, y agrega esto: con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 añade esto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad de la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Y dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación la misma cosa que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Ahora imagínense las circunstancias de estas personas que habían tenido que renunciar a aquella tradición con la cual crecieron, una tradición que los llevaba a seguir a los ídolos. Personas que cuando escucharon el gran evangelio tuvieron que inmediatamente pagar el precio. Tuvieron que colocar su fe en acción. Sabe que muchas veces nosotros cuando vivimos la vida tenemos tantas cosas, tenemos tantos privilegios, tenemos tantas cosas de más, que muchas veces nuestro corazón se vuelve insensible y duro a la persona de Dios. Muchas veces nuestro corazón se vuelve endurecido porque no reconocemos el gran obrar de Dios en nuestra vida. El índice de depresión está por los cielos. Personas que tienen que tomar medicamentos porque viven una vida estresada. Este es el país donde muchas veces, a pesar de que tenemos tantos privilegios, que tenemos tantas bendiciones, nuestro corazón se va tras las cosas materiales y nos hace creer autosuficientes. Nos hace creer como que todos los demás nos deben a nosotros, como que todos los demás son deudores a mí. Y mi corazón se enfría de la realidad a la cual Dios me ha llamado y aquello que Dios me ha salvado. Cuando uno va a las páginas del libro de Tesalonicenses de esta carta, el capítulo 3 continúa y dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió, dice Pablo, en el capítulo 3, versículo 6, dice: volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda esta nuestra necesidad y aflicciones, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y después escuchan las palabras del capítulo 5, que cuando Pablo habla a estos hermanos, los últimos consejos que él les da en esta carta, o uno de los últimos consejos, son los siguientes: estad siempre gozosos, orad sin cesar, agradeced en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Ve como que ahora la palabra de Dios va tomando otro cuadro y en nuestro corazón va obrando de una forma distinta. Porque ahí la pregunta que uno se tuviera que hacer cuando lee Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16,
uno de los versículos más cortos. Estad siempre gozosos. Cuando las cosas están bien, es fácil tener una sonrisa y tener paz en el corazón. Pero acá la Biblia, cuando habla del gozo, no lo dice de vez en cuando, o cuando te sientes que lo tienes todo, cuando estás teniendo una experiencia con Dios que te sientes en las nubes. No, la Biblia dice, estad siempre gozoso. Eso quiere decir que ¿por qué cosa? Por todas las cosas. Cosas que ante nuestros ojos puedan tener sentido o no puedan tener sentido. Cosas de las cuales nosotros podamos entender o no entender. Por todas las cosas debemos estar gozosos. ¿Y bajo qué circunstancias? Si dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos, es en todas. Pablo, escribiéndolo en Filipenses capítulo 2, nos ayuda a entender un poco más en cuanto al gozo y dice así: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando hablamos acerca del gozo, tenemos que entender que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de una persona. Y depende de la persona de Jesús. Nuestro gozo no depende en cuanto a aquella cosa que yo pueda entender o no pueda entender, sino que nuestro corazón descansa en la convicción y en la fe que depositamos en Jesús. Nuestro gozo no depende de entenderlo todo acerca de la vida. No depende de que en la vida yo lo pueda tener todo y tenga una vida de privilegio. Depende de la actitud del corazón. Y sabe que cuando uno habla acerca del gozo, uno tiene que entender que nuestra confianza en el Señor va más allá de lo cotidiano, va más allá de las cosas que son terrenales, apunta hacia lo eterno. Por eso es que cuando Pablo hablaba aquí con los hermanos de Tesalónica, decía: ustedes no recibieron el Evangelio en vano. La fe y la esperanza que ustedes tienen en el corazón los ha ayudado para tener gozo y sufrir todo lo que están padeciendo con la actitud correcta. Por eso es que han llegado a ser ejemplo. Por eso es que las demás personas que viven a su alrededor, personas al norte, personas al sur, al este, al oeste, al escuchar y ver lo que es su vida, ellos mismos dan testimonio de lo que son. ¿Sabe que cuando hablamos del gozo yo me hago la pregunta: ¿qué es lo que las personas piensan de mí cuando vivo la vida día tras día? ¿Cuáles son aquellas cosas que si una persona tuviera que hablar acerca de mí, cómo respondería? ¿Y qué palabras pudiera decir en cuanto a mi fe? ¿Te puedo animar que tú te hagas la misma pregunta esta tarde? Porque acá las personas, decía el apóstol Pablo, nosotros no tenemos palabras que decir, no tenemos nada más que agregar, porque ellos nos están contando a nosotros. Ellos son los que están hablando acerca de vuestra fe. Sabe que cuando uno habla acerca del gozo, uno lo tiene que ver con la mente en la eternidad. Dios nos ha llamado no a tener una vida cómoda. Dios no nos ha llamado a tener una vida sin problemas. Dios nos ha llamado a cambiar nuestra eternidad. En el proceso de la vida, las circunstancias que usted y yo vivimos son cosas que van moldeando nuestro carácter y van formando la imagen de Cristo en nosotros, para que el momento que uno pueda llegar al cielo, uno pueda entender quién es quien lo está recibiendo. Porque sabe, cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que antes sin Cristo estaba condenado.
pero que ahora en Cristo está libre de condenación. Que antes sin Cristo uno estaba perdido, pero que ahora en Cristo uno tiene dirección. Que antes en Cristo uno estaba vacío, pero que ahora en Cristo uno tiene propósito. Que antes sin Cristo uno estaba sin esperanza, pero que sabe que ahora en Cristo entiende que si tiene el cielo lo tiene todo. Y eso es razón de gozo. Eso es razón por la cual no importa si las circunstancias son difíciles, hoy yo me puedo gozar, porque entiendo que el mañana será mejor. Porque entiendo que a pesar de que las cosas puedan doler y me puedan sacar de una comodidad y que las cosas no puedan tener explicación de por qué pasan, entiendo que Dios es bueno porque me ha dado mucho más de lo que merezco. Por eso Pablo dice, estad siempre gozoso. Y después dice, agrega el versículo 17 y dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y uno puede decir, si vivimos tan ocupados, ¿cómo es aquello que yo tengo que estar siempre orando? ¿Sabe que esto no habla tanto acerca de una acción, sino que habla acerca de la actitud de adoración? Y la adoración no tiene que ver con la música que uno tiene o no tiene en la iglesia. La adoración no tiene que ver con el lugar, la luz y el ambiente. Que cuando uno piensa en la adoración no tiene que ver aún si me gusta la música o no me gusta, si el que está dirigiendo es bueno o malo. La adoración tiene que ver con reconocer quién es Dios y quién soy yo delante de Él. Y que cuando uno entiende que uno tiene el acceso a un Dios que es todopoderoso, que todo lo conoce, que todo lo puede, que todo lo sabe, querido hermano, tenemos que ser los necios más grandes para no caer en una acción de adoración y decir necesito porque no puedo. Cuando hablamos acerca de la adoración, se trata acerca de conocer todo lo que Él es en mí y la necesidad que yo tengo de Él día tras día. La adoración tiene que ver con que yo no soy autosuficiente, sino que soy débil en manos de un Dios fuerte. La adoración tiene que ver con inclinar mi corazón y humillarme cuando entiendo que siendo un hombre pecador, tengo acceso a un Dios santo. Cuando hablamos acerca de la adoración, es reconocer la gracia que Él ya tiene para conmigo y poder caer de rodillas en gratitud por todo lo que Él continuamente está haciendo a pesar de lo que soy. ¿Sabe que cuando uno habla acerca de la oración, dice así Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos? Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Cuánto necesitamos orar? ¿Sabe que la desesperación en la vida viene cuando todas las cosas las quiero hacer a mi manera? Cuando todas las cosas en la vida quiero yo darle solución. Cuando todo aquello que es en mi vida yo quiero decirle a Dios cómo tiene que ser. El estar gozoso tiene que ver con poder depender y descansar en quién es Él. La adoración y tener una actitud de adoración tiene que ver con saber que yo no puedo y que necesito de Él. ¿Sabe qué hermosa es cuando uno abre las palabras de la Biblia y escucha que Él multiplica las fuerzas al que no tiene? Cuando Él dice, venid a mí todos aquellos que están cansados y trabajados, y yo daré descanso.
Cuando la Biblia dice, yo vine a buscar no al que está sano, sino al enfermo. Cuando la Biblia dice, yo no vine a buscar al salvo, al santo, vine a buscar al perdido. Y sabe que en eso nos encontramos todos. ¿Cuándo fue la última vez que realmente de corazón caímos delante de Dios y tuvimos un momento de adoración? Y sabe que aquí no estoy hablando acerca de las emociones y decir qué hermoso que cantamos. Eso es algo secundario. Eso es algo que tiene que ser el resultado de lo que es mi vida durante la semana. Porque si estamos gozosos y tenemos una actitud de adoración, el dar gracias en todo es algo que es fácil. Sabe que cuando la Biblia habla acerca del agradecimiento, da la historia y la historia de 10 leprosos, que un día sabían que Jesús venía. Dice que los 10 corrieron a Él y que recibieron sanidad. Y que los 10 cuando vieron que estaban sanos, solo uno de los 10, regresó para agradecer a Jesús. Porque supo reconocer la gran obra que Jesús había hecho en su vida. ¿Qué decir de la misma vida de Pablo? Que cuando él está hablando a los hermanos de Tesalónica, él estaba preso. Y que cuando uno ve los escritos que él tenía a Timoteo, a Tito, y que todo aquello que él hablaba era acerca del gozo, la perseverancia, de permanecer, de ser agradecido, lo decía desde una cárcel. Porque cuando hablamos acerca de ser agradecidos, debemos de tener un corazón correcto. La ingratitud nace de un corazón soberbio. ¿Sabe que es triste? Pero para muchos de nosotros esta mañana, cuando uno habla acerca del obrar de Dios, el problema no es si tengo o no tengo que ponerme, sino que de las 5 camisas que tengo, ¿cuál me pongo? Que cuando hablamos acerca de los zapatos, no es si yo tengo o no tengo zapatos, sino que no sé si me pongo el marrón o el negro. Que cuando hablamos acerca de venir a la iglesia, no tengo que hablar si tengo transporte o cómo llegaré, sino no sé si iremos en el carro de mi esposa o el mío. Que cuando hablamos acerca de comer, no llegamos a la casa y decir, bueno, ¿y ahora qué tenemos para comer? Sino que el problema es decir, ¿a dónde vamos a ir a comer? Pero sabe, aún con todas las cosas que usted y yo tenemos de más todos los días, muchas veces nuestro corazón está lleno de queja y no de gratitud. Y aún así decimos, Dios, ¿por qué eres injusto? Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Entiende cómo muchas veces los privilegios que Dios nos da, Satanás lo puede utilizar como una herramienta para enfriar nuestro corazón? Y Pablo desde la cárcel, él decía, dad gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tiene usted algo por el cual agradecer? Ahora la pregunta es, ¿vivimos con un corazón agradecido? Porque cuando las cosas en la vida van bien, le repetía, ¿para qué necesito a Dios si yo puedo? Si las cosas están bien y no tengo necesidad de nada, Dios, gracias, pero ocúpate de otro. Porque estamos bien. Pero cuando hablamos acerca de tener la actitud correcta y hablamos acerca de lo que agrada el corazón de Dios, es sus hijos que saben estar gozosos en las buenas y en las malas. Porque entienden que al estar gozosos, están depositando su confianza en aquel que lo puede todo y lo hace todo. Que cuando hablamos acerca de orar sin cesar,
es el pueblo de Dios que está derramando su corazón, reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Y que cuando hablamos acerca de la gratitud, es tener el corazón, tener la humildad en el corazón para reconocer todo lo que Él ya está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que está por hacer por mí. Comenzando este mes de acerca de la acción de gracias, ¿cómo se encuentra usted en esta tarde? Porque, ¿sabes? Yo creo que muchos de nosotros podemos tener necesidades distintas. Puede ser que usted en esta mañana esté aquí y se sienta frustrado de la vida porque ha logrado tanta cosa, pero aún el corazón se siente vacío. Permítame presentarle a Jesús, aquel que da propósito, que da perdón, que restaura y da salvación. Está luchando con Dios porque no sabe si reconocer que Él está obrando o no. Sepa depender de Él con un corazón de adoración, orando sin cesar, velando, entendiendo que lo imposible se hace posible en las manos de un Dios todopoderoso. ¿Ha estado su corazón duro? ¿Se ha endurecido, está frío con todos los privilegios y cosas que Dios nos da? Demos gracias a Dios, porque tenemos más allá de lo que merecemos. ¿Sabe? Yo no sé cómo se encuentra usted en esta tarde, pero si hay cosas que son agradables a Dios, es cuando su pueblo se humilla y le reconoce por lo que Él es. Y lo que Él es no depende de las circunstancias, sino que depende totalmente de que Él es un Dios autosuficiente, que Él es un Dios todopoderoso y que es un Dios que nos da la oportunidad de tener comunión con Él. Dar gracias en todo. Orar sin cesar. Estar siempre gozosos. Tres cosas que se dicen muy fácil, pero que solo nacen de un corazón humillado ante Dios. Amado Dios, gracias por esta tarde y gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted no es deudor de nadie. Gracias porque usted está cerca y su oído está atento, Señor, a nuestras oraciones. Padre, usted conoce las peticiones de nuestro corazón y las luchas de nuestro corazón. Y, Señor, hoy queremos venir ante usted y tener un nuevo comienzo si es necesario. Poder rendirle cuentas y salir en paz. Señor, si es que tenemos que reconocerle como nuestro Salvador, Padre, gracias porque usted el sacrificio ya lo hizo en la cruz. Y solo espera que nosotros vengamos y confesemos nuestro pecado a usted. Y usted está pronto para dar perdón. Señor, si es que nuestro corazón está luchando porque una cuestión de salud o alguna necesidad que por años estamos orando y no vemos, Señor, su respuesta, que entendamos que muchas veces su silencio no quiere decir que usted está ausente, sino que usted está desarrollando en nosotros un carácter más fuerte, un carácter más piadoso, un carácter que es más conforme a su corazón. Señor, ayúdenos a examinar nuestra vida y, como decía el resto de la carta de Tesalonicenses, que sepamos retener lo bueno y desechar lo malo. Y, Señor, gracias por ser siempre fiel. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.